tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ultimátum Noticias. Hay mucha información el día de hoy, como ocurre todos los lunes, y le vamos a platicar de algunos temas que son muy interesantes para los chiapanecos. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado se niega a resolver una ilegal designación de la alcaldesa de Tapachula, que ya le habíamos platicado hace algún tiempo, que la Sala Regional de Jalapa había regresado el asunto a Chiapas porque correspondía al Tribunal Electoral resolver en derecho ese asunto que está siendo reclamado por el regidor Isidro Obando. Le platicaremos en detalle en un instante. También insisten diputados en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha hecho nada para arreglar una obra mal hecha en la carretera Arriaga-Tapachula, y pues no se llama a rendir cuentas a las empresas que allí realizaron esa obra. También aquí en Tuxtla Gutiérrez, a propósito de las constructoras, hubo una manifestación de constructores locales y también de empleados del sector construcción, pidiéndole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es del gobierno federal, a que pues le permita a las empresas locales trabajar, porque son las que generan empleos en el sector construcción y están privilegiando al parecer empresas de fuera. También le platicaremos que hoy, a 2 años del asesinato de un periodista allá en Yajalón, sus familiares se manifestaron aquí en Tuxtla Gutiérrez porque están exigiendo justicia. Le platico en un instante. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la clínica del 5 de mayo, están exigiendo la renuncia de un funcionario de esa institución porque dicen que trata con la punta del pie a los empleados y porque no conoce, o más bien desconoce, el funcionamiento del área en el que se desempeña y trae todo de cabeza. Incautaron alrededor de 600 kilos de cocaína en territorio chiapaneco. Le vamos a platicar de estas cosas y otras más, así que les invitamos a que se queden con nosotros en los próximos minutos. Vamos a empezar con esta información, una entrevista que le hizo nuestro director general de Ultimátum, Ahmed Samayoa Arce, y nuestro compañero Tony Guillén, al diputado del PES, Sergio Rivas Vázquez. El diputado está recordando aquel asunto que le platicamos la vez pasada, de que las autoridades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignaron obras de la carretera Arriaga-Tapachula, pero la dejaron en un total desastre. El legislador de Tapachula urgió a los chiapanecos a no permanecer callados y subrayó que dicho tramo está viviendo el peor momento de toda su historia porque ha dejado incontables personas heridas, fallecidas y también incuantificables daños por tantos accidentes que han ocurrido en esa zona. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista. Pero 10,000 millones de pesos para la remodelación, para la conservación de la carretera Tapachula-Arriaga. A 2 años de que se asignó el presupuesto, se asignó la obra, la carretera está viviendo el peor estado desde que tengo uso de razón. No es nuevo, de acuerdo, pero hoy estamos viviendo el peor estado. La cantidad de muertos que tiene esa carretera son incontables, de heridos, de accidentes, de llantas explotadas, de rines también deshechos. En fin, es un malestar que afecta a los municipios fronterizos desde Tapachula, lo decía en mi video, de la zona fronteriza hasta Arriaga, independientemente de las pérdidas que genera en el sector productivo, en el sector agrícola, en el sector económico. A tu pregunta concreta, ¿en dónde estamos? El grupo parlamentario del PES, el diputado Maya de León, la diputada Silvia Torreblanca, Cintia Reyes y un servidor, presentamos un punto de acuerdo para exhortar
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dé solución inmediata, para que llame a cuentas a la empresa responsable. Y si las cosas no están bien, que se le quite la obra y que busque alguna otra empresa que pueda terminar. Bien, vamos a otras cosas, pero que tienen que ver con este asunto también. El día de hoy hubo una manifestación en frente de las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Tuxtla Gutiérrez, cuya delegación se encontraba ahí enfrente del Parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez. Recordamos que el actual gobierno había dicho que iba a desaparecer esas delegaciones. Bueno, a como se llame, pero ahí está la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Chiapas, y hasta allí llegaron grupos de empresarios de la construcción y también trabajadores de ese sector que están pidiendo a las autoridades federales que la obra se realice en el estado de Chiapas para empresas chiapanecas, y también que realicen un plan emergente para generar empleos. A la manifestación se sumaron un grupo de pobladores del municipio de Tenejapa, quienes pidieron a las autoridades federales se realice un tramo carretero de 4 kilómetros, el cual ha proyectado desde 2018, pero a decir de los manifestantes no han podido terminarlo, ya que las constructoras que lo estaban trabajando dejaron abandonada la obra sin ninguna explicación, y desde entonces los habitantes de esa zona han estado insistentemente pidiendo a las autoridades correspondientes que resuelvan el asunto, pero no lo han querido o no lo han podido resolver. Pero en esencia lo que estaban manifestando ahí constructores y empleados es de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asigne obras o permita que las empresas constructoras chiapanecas también hagan obras, y de esa manera pues reactiven parte de la economía chiapaneca a través de la generación de empleos. Básicamente eso estaban pidiendo esta mañana los constructores y empleados del sector construcción frente a la SCT aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a otros asuntos. Hace 2 años fue asesinado un periodista corresponsal del Heraldo de Chiapas en la zona de Yajalón, y desde entonces pues hubo algunas investigaciones. Hay 2 detenidos, están precisamente en la cárcel de La Mate, pero hoy los familiares de este compañero reportero, Mario Gómez Sánchez, vinieron a protestar a Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades correspondientes que haya pues mayor avance en las investigaciones, porque dicen que los que están detenidos allá en el Amate pues son autores materiales de ese asesinato, pero dicen ellos que falta el autor o los autores intelectuales del crimen. También dijeron que han sido amenazados por esas personas que ya están detenidas, que aún desde la cárcel se han ingeniado las formas para amenazar a los familiares de este extinto reportero, para que ya no sigan exigiendo castigo a los responsables, porque de lo contrario les va a ir mal. Vamos a escuchar algo de lo que pasó en esta manifestación hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tememos que haya represalias por la exigencia del esclarecimiento de este homicidio, y solicitamos que no solo se conserven, sino que se refuercen las medidas de seguridad, ya que las están realizando de manera parcial. Exigimos justicia para Mario Leonel Gómez Sánchez, a la impunidad y no se mata la verdad matando a periodistas. Estas son las palabras de los familiares de Henry Gómez, el hermano de Mario Gómez, periodista asesinado hace 2 años. Bien, pues ahora también cambiamos de tema. La vez pasada le platicamos hace menos de un mes, aquí mismo, en este espacio de Ultimátum Noticias, que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había resuelto un asunto que había presentado el regidor Isidro Obando del Ayuntamiento de Tapachula,
quien está alegando que fueron violentados sus derechos desde hace algún tiempo, porque el Congreso designó a una mujer en el cargo de presidenta municipal interina al fallecimiento del anterior presidente municipal. A juicio de este regidor, a él le correspondía presidir ese ayuntamiento y por tanto se fue a quejar a los tribunales en el estado de Chiapas. Le correspondía, pero no quisieron resolverlo. Entonces él se fue a la sala regional de Jalapa y allá los magistrados de la sala regional de Jalapa dijeron que corresponde resolverlo al Tribunal Electoral del estado de Chiapas, y ahora nos están informando que este tribunal se niega a resolver sobre la designación ilegal de Rosa Urbina, quien fue designada por el Congreso como presidenta municipal interina. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está obligando a informar en 3 días sobre el cumplimiento de la sentencia favorable a Isidro Obando Medina. Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ha quedado evidenciado y reducida a una ventanilla de trámites que solo resuelve de forma ominosa lo que es instruido desde las altas esferas del poder. Es una interpretación que se está haciendo precisamente de estas acciones que está haciendo el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en forma, pues, está lavándose las manos, no quiere meter las manos, no quiere intervenir de acuerdo con la orden que le está dando la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El pasado 10 de septiembre, el regidor de Tapachula, Isidro Obando, ganó una resolución radicada en la sala regional de Jalapa que obliga al Tribunal Electoral de Chiapas a resolver inmediatamente la impugnación hecha por él desde el pasado mes de marzo contra la designación realizada por el Congreso del Estado a favor de Rosa Irene Urbina Castañeda como presidenta sustituta de Tapachula. Pero a este momento el Tribunal Electoral de Chiapas no ha querido resolver, y ahorita pues el Tribunal Federal le está dando un tiempo perentorio precisamente a esta autoridad, a este Tribunal de Chiapas, para que informe en 3 días qué es lo que ha pasado con ese asunto que le ha recomendado debe resolver de inmediato para resarcir ese eventual daño que le están haciendo al regidor Isidro Obando, quien reclama que están siendo violados sus derechos políticos en ese sentido. Vamos a darle seguimiento a este asunto. En 3 días seguramente habrá más información en ese sentido. Cambiamos de tema. El gobernador Rutilio Escandón asistió a la toma de posesión del nuevo comandante de la región aérea del sureste. El gobernador asistió a la toma de posesión del nuevo comandante de la región aérea del sureste, Marco Antonio Zaragoza Vázquez, donde reconoció el apoyo y auxilio que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Ejército y la Fuerza Aérea, ha otorgado al pueblo chiapaneco cuando más se ha necesitado. Ya sabemos que todas las fuerzas castrenses, llámese la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina o la Armada de México, en algún momento dado que la población solicita ayuda, pues ellos inmediatamente acuden en su auxilio. La Secretaría de la Defensa Nacional lo hace a través de su plan DN3 para apoyo a la población civil, y a eso se refería el gobernador en este acto allá en Tapachula. Ante la presencia del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, José Gerardo Vega Rivera, el jefe del Ejecutivo Estatal, refrendó su voluntad de continuar consolidando acciones conjuntas desde la Mesa de Seguridad. Dio la bienvenida a Zaragoza Vázquez, de quien destacó su trayectoria en la tarea de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil. Esto ocurrió en la mañana de hoy.
Sobre asuntos de seguridad también habló el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. Él destacó las estrategias de la Mesa de Seguridad que mantienen a Chiapas entre los estados más seguros del país desde hace algún tiempo. Dijo el fiscal que Chiapas ocupa el segundo lugar nacional con mayor disminución en la incidencia delictiva general y de alto impacto. Reconoció el liderazgo del mandatario estatal para diseñar estrategias focalizadas en prevenir y combatir la comisión de delitos en todo el territorio chiapaneco. Y vamos a otro tema. Le decía yo, empleados del laboratorio del IMSS, del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General Zona número 2 del IMSS, que está ubicado allá por el Parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez, están exigiendo la destitución del jefe de esa área, el doctor Ricardo Balboa Muñoz, quien supuestamente se ha estado desempeñando de manera errática y anómala ante sus subordinados. Todo esto fue dado a conocer a través de un comunicado en el que los manifestantes señalan que en los 3 años que lleva este doctor Balboa Muñoz en ese cargo, ha ocasionado problemas y descontentos entre el personal que allí labora, los cuales presuntamente son originados por su falta de conocimiento en el rubro, así como por su nula experiencia administrativa. En ese documento también indican que por los motivos antes expuestos, el área de pruebas especiales sigue sin operar debido a que no se cuenta con el equipo especializado para ello, lo que ha generado un retraso en las cirugías. La parte más preocupante, dicen los manifestantes, es que durante la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19 se puso en riesgo la salud e integridad física del personal porque no les dotaron de elementos de protección adecuados. Muchos de ellos pertenecen al sector vulnerable a ese padecimiento y pues tenían que seguir laborando. Así que pues ahí está la denuncia hecha por trabajadores de base del Laboratorio de Análisis Clínicos de la clínica del IMSS, que está en el 5 de mayo aquí en Tuxtla Gutiérrez, en contra del doctor Ricardo Balboa Muñoz, jefe de esa área, quien dicen pues los trata con la punta del pie y ha estado trabajando en forma errática porque no está manejando el área como debería ser. Y a propósito de este asunto del COVID-19 que estaba yo mencionando en una parte de la información anterior, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas dice que no ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en las últimas 72 horas. El día de hoy reportó 8 casos nuevos de COVID-19, con el que se han acumulado 6.482 casos de COVID precisamente en las recientes horas en el estado de Chiapas. Es un indicativo de que las cifras de contagios han ido a la baja de manera permanente. Una buena noticia, pero debemos seguir cuidándonos porque el virus anda por ahí, sigue por ahí y vamos a tener certeza de que podremos trasladarnos de un lugar a otro con mayor seguridad hasta que haya una vacuna. En otros asuntos, cientos de personas están en riesgos por inundaciones allá en Tapachula. Han estado exigiendo a las autoridades municipales el desasolve de un río para poder estar a salvo, pero las autoridades de Tapachula no les han hecho casos. Por las lluvias intensas y constantes, han estado sufriendo encharcamientos que se han presentado en diferentes colonias de Tapachula, precisamente porque está asolvado el río Texcuyuapan. Las personas que viven cerca al afluente, principalmente en la zona norte, aseguraron que el cauce crece mucho cada que llueve, lo que ya provocó algunos encharcamientos. Ya que andamos por la zona de Tapachula, algunos activistas han estado alertando sobre la intención de nuevos éxodos de migrantes hacia México
Activistas de Honduras y México alertaron por la salida de una nueva oleada de migrantes con destino a Estados Unidos el próximo 1 de octubre, luego de que Guatemala abriera sus fronteras por la vía terrestre y por la vía aérea en medio de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con Ismania Platero, activista en derechos humanos de ese país centroamericano, dijo que en esta ocasión existe una fuerte organización para formarse grupos de personas para salir en busca del sueño americano. Este nuevo flujo migratorio de personas se movilizará de varios sectores de Honduras. Sin embargo, se podrían reunir migrantes de otros países como El Salvador y Guatemala, y como siempre, pues los que pagamos los platos rotos de toda esa problemática de los migrantes, pues somos primeramente los chiapanecos, porque es a donde llegan primeramente estos grupos de migrantes. Ya lo hemos padecido hace 2 años de una manera mucho más intensa, mucho más grave, porque venían contingentes numerosos y tenían que pasar por aquí y atravesar o tratar de atravesar la República Mexicana para llegar hasta la frontera norte y de ahí a los Estados Unidos. El segundo impacto negativo que tenemos los mexicanos, pues es la reacción del presidente de Estados Unidos, que en algún momento llegó a amenazar a México con cobrarle altos aranceles a las mercancías que llegan de este país hacia su nación norteamericana, si México no hacía nada por frenar el flujo de migrantes desde Chiapas. Y de hecho el gobierno mexicano corresponde al gobierno federal. El gobierno federal mexicano pues inmediatamente tomó medidas y trató de frenar ese asunto. Desde acá ya se había detenido. La pandemia ayudó bastante para que, por el temor a que fueran contagiados, pues no se movilizó mucha gente. Guatemala cerró la frontera, en fin, se había paralizado el asunto. Pero ahorita, como ya abrieron la frontera del lado de Guatemala hacia México y los riesgos de contagios han disminuido, seguramente eso alentará a estos grupos de migrantes a que vuelvan a intentar cruzar México para llegar a los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes también en este asunto. Vamos al bloque de Rojas. El día de hoy se nos reportó un asalto millonario en Tuxtla Gutiérrez. Resulta que los ladrones llegaron a ingresar a un domicilio en la colonia La Salle de Tuxtla Gutiérrez, que está en el lado oriente de la capital chiapaneca. Ingresaron, se llevaron dinero en efectivo y dicen los propietarios de la casa que se pudieron haber llevado alrededor de 2 millones de pesos en joyas. A veces uno no logra creer eso justamente, pero ya en las denuncias que hagan los afectados se podrá comprobar si eso era real, porque el fraccionamiento La Salle de Tuxtla Gutiérrez pues no es un fraccionamiento de personas ricas, y entonces ¿cómo es posible que pudieran tener en una casa 2 millones de pesos en joyas? No lo sabemos. Presuntamente o extraoficialmente se sabe que esa casa corresponde a una ex tesorera del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a escuchar la narración de nuestro compañero reportero en los momentos en que llegó la policía a este domicilio asaltado esta mañana. Muy buenos días, amigos que nos siguen por las redes sociales. Sujetos armados ingresaron a un domicilio en la avenida Boras 172 del fraccionamiento La Salle. Los sujetos armados amagaron a las personas que se encontraban en el lugar, llevándose 45,000 pesos en efectivo y joyas por un valor de 2 millones de pesos. El domicilio es propiedad de una exregidora del ayuntamiento de Tuxtla. Elementos de la policía municipal estatal ya se encuentran en el lugar recabando datos para la búsqueda de los presuntos asaltantes. Cabe mencionar que la casa cuenta con videos de vigilancia, por lo que todo quedó grabado. Están ya los elementos periciales laborando para sacar huellas y revisar las grabaciones en las cámaras y dar con los presuntos asaltantes. Esto es en la avenida Boras del fraccionamiento La Salle número 172. La casa es de una ex regidora del ayuntamiento capitalino. Bien, vamos a otros asuntos. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el aseguramiento de 665 paquetes de cocaína
en territorio chiapaneco. En un comunicado, dijo la Sedena que el aseguramiento de los 665 paquetes de la droga se efectuó al arribar un tractocamión al puesto militar de seguridad establecido a inmediaciones del Centro de Atención Integral de Tránsito Fronterizo de Huixtla, a 40 kilómetros de Tapachula. Añadió que se le indicó al conductor que se orillara para llevar a cabo una revisión, con lo que se detectaron los paquetes con el enervante. También la Fiscalía General de la República reportó esta información. También dijo que a través de su delegación Chiapas inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito contra la salud previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de haber asegurado aproximadamente 627 kilos de cocaína, que ya reportaba la Sedena. De acuerdo con el informe policial homologado, personal de la aduana en la garita que se ubica en Huixtla, al hacer una revisión de rutina a un tractocamión acoplado a 2 cajas que trasladaba pacas de plástico reciclado, observaron algo sospechoso, por lo que de inmediato hicieron del conocimiento de la Policía Federal Ministerial para su revisión, y allí encontraron la droga y detuvieron en el lugar a Julio C., que era el conductor del tractocamión. Con esto llegamos al final de Ultimátum Noticias, no sin antes invitarlos a que pues sigan puntualmente la barra programática, que es muy variada, de Ultimátum MX, y que se distribuye en distintos horarios del día y con diversos tópicos. Tenemos varios programas que hablan de actividades políticas, de deportes, de entretenimiento, y también pues las entrevistas que se hacen todos los días a la 1 de la tarde por nuestro director Ahmed Samayoa y por mi compañero Tony Guillén. También está Arsenal de Plumas, en donde se comentan lo que se ha publicado en las columnas políticas que se publican precisamente en este diario. A continuación, después de este noticiario, pues los invitamos a ver contextos con nuestros compañeros Ricardo del Muro, Juan Carlos Calimayor, Enriqueta Burelo, el profesor Gilberto Zavala. Ellos siempre tienen temas muy interesantes que abordar y que nos aportan pues mucha información respecto de los principales temas que han ocurrido en las recientes horas en México y en Chiapas. De mi parte, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.